Necesito grabar. Ok, estamos grabando ya. Entonces vamos a comenzar. Hemos estado hablando de tres instrucciones para esta temporada. La importancia de poder administrar el tiempo de la manera correcta. Y cada vez que Dios habla, Él nos habla con la intención de darnos instrucciones, con la instrucción de darnos consejo, de darnos sabiduría, entendimiento. Entonces, hemos estado hablando de tres cosas que el Señor me ha estado hablando durante esta temporada para aprender a tomar decisiones alineadas con la verdad de Dios. Entonces, hablamos la primera temporada, la primera instrucción era un tiempo para detenernos, un tiempo para frenar, un tiempo para meditar, un tiempo para escuchar. La pregunta número dos, la instrucción número dos tenía que ver con poder discernir dónde estoy, para dónde voy, y poder romper los vínculos y la influencia del pasado, etcétera, etcétera. Entonces hoy estaremos hablando acerca precisamente de la tercera instrucción. Y esta sería la última instrucción. Y hoy cerramos el primer mes, nuestra cuarta clase, eh, y apenas estamos comenzando con este programa que contemplamos que vamos a durar unos 3 meses más para poder dar una plataforma de lo que Dios quiere hacer en esta temporada, en este año, el cual siento muy fuerte que es un tiempo de batallas, donde el enemigo está a la puerta con la intención de impedir que podamos avanzar. Entonces es importante que podamos entender el tiempo, entender cómo movernos, entender lo que Dios quiere hacer, entender y poder alinearnos, porque estamos en tiempos de mucho conflicto espiritual, natural, lo vemos socialmente. En nuestros países están como en una efervescencia social, moral. Entonces necesitamos estar alertas, desafiando el estancamiento, desafiando la intención del enemigo para poder entender la intención de Dios. Entonces, esta tercera instrucción tiene que ver con preguntar. Tiene que ver con preguntar. El pasaje de la escritura que el Señor ha estado hablando es Jeremías, donde habla: deteneos en los caminos, paraos, deteneos, ver y pregunten por las sendas eternas. Entonces hemos hablado acerca de lo que son las sendas eternas. Entonces la palabra preguntar tiene que ver con averiguar cierta información. En este caso, preguntamos por algo que Dios nos dice que preguntemos. O sea, Dios no te está diciendo que preguntes por cualquier cosa. Él pregunta, Él dice: pregúntame por las sendas eternas, pregúntame por la eternidad, pregúntame por lo que está en mi corazón, pregúntame por lo que tengo para ti, pregúntame. O sea, y cuando Dios te dice pregunta, es porque quiere responderte. La intención de Dios es que tú puedas escuchar su claridad. La intención de Dios es que tú puedas oír, que tú puedas escuchar, que tú puedas ver. La intención del enemigo es mantenernos ciegos, sordos y mudos. La intención de Dios es que puedas ver, oír y escuchar. Entonces Dios te dice, Dios nos alienta a que nos detengamos. Si no nos detenemos, no podemos ver. Y si no podemos ver, no podremos preguntar. Entonces, hay una secuencia y entienda, esto es algo espiritual, no es algo natural, es algo espiritual. Entonces Dios te dice, pregunta porque quiero que averigües algo. Significa inquiere, llega al conocimiento a través del acto de preguntar. Eso es lo que Dios está diciendo. Quiero que me preguntes porque quiero enseñarte. Quiero que llegues a ese punto donde tú y yo podamos vernos cara a cara y poder escuchar lo que yo tengo para ti. Entonces, cada vez que Dios habla, va a provocar una confrontación. O sea, hoy es más fácil y lo podemos ver a lo largo de la iglesia. Hoy es más fácil tener servicios sensacionalistas
que no provocan confrontación, que no provocan cambio, que no provocan instrucción, sino que provocan una serie de aspectos emocionales que no edifican, sino que nos dejan encerrados. La tercera traducción de la palabra preguntar es consultar, pedir información y opinión, consejo sobre algo determinado. Entonces, lo que Dios está diciendo es, pregúntame, inquiere y consulta acerca de las sendas eternas, acerca de mi verdad, acerca de mi plan, acerca. O sea, cuando Dios te dice pregunta es porque quiere responderte. Y si tú has estado teniendo en esta temporada conflicto para escuchar la voz de Dios, si has estado teniendo conflicto para oír lo que Dios quiere hablar, en esta hora quiero declarar que nuestros oídos, nuestros ojos se abren para poder escuchar con claridad lo que Dios quiere hablarte. Ahora, necesitamos atrever a preguntarnos, a preguntarle a Dios, Dios, ¿cuáles son las sendas eternas? ¿Qué tienes para mí? Escrito desde la eternidad. Hay una palabra en el Salmo 119, creo, que dice en una versión, dice, tú fuiste a mi futuro y desde mi futuro me cubres para que el daño del pasado no me golpee y me estás enseñando cómo caminar. O sea, esto habla, Dios se mueve en un espacio de eternidad donde el tiempo no limita a Dios, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Dios se mueve en un presente continuo. Entonces, Dios ya fue a tu futuro y Él construyó el futuro para que tú lo alcanzaras. Ahora, es nuestra obligación, nuestra demanda, el poder alinearnos con lo que Dios quiere hacer. Porque mucha gente, y lo vemos a lo largo de la Escritura, mucha gente perdió la intención de Dios porque no pudieron conectarse con el deseo de Dios. Por ejemplo, vemos hombres como el primer rey de Israel, Saúl. Dios no llamó a Saúl a fracasar. Dios lo llamó para marcar el cambio, para marcar el cambio de temporada, pero él fracasó porque no pudo alinearse a la eternidad de Dios. Y la palabra dice que ya Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Quiere decir que ya Dios puso eternidad en tu espíritu. Dios ya puso dentro de ti esa capacidad para conectarte, pero es la influencia del alma, de esas cuatro cosas que vimos en la primera clase: pensamientos o paradigmas, estructuras mentales, intenciones, expectativas y deseos, que nacen de un corazón y de una mente no restaurada y no sanada. Entonces Dios te dice, pregunta. Entonces, veamos lo que dice Hebreos 4:12, porque cuando Dios te dice pregunta, Él te va a responder. Ahora, Él te va a responder con su voz. Dios no te va a responder para aplacar nuestros deseos del alma. Dios nos va a hablar desde el espíritu, en el espíritu, para el espíritu. Ahora, la palabra es la espada del espíritu. La palabra es la espada del espíritu. Quiere decir que la voz de Dios, la palabra revelada de Dios, se convierte en un arma de guerra en tu espíritu, no en el alma, no en los pensamientos, no en el corazón, sino en el espíritu. Y desde el espíritu dice que la palabra, la espada, es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos. Y dice también que entonces discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra, que es la voz de Dios revelada a tu espíritu, se convierte en una espada. La palabra no se convierte en espada cuando se maneja a nivel de mente. La palabra no se convierte en espada cuando se maneja a nivel del alma. Cuando se maneja a nivel del alma podemos manipular, podemos generar lástima, podemos, y muchas veces estamos repitiendo versículos fuera de contexto desde el alma, esperando que Dios responda algo. Dios no está en la responsabilidad de respondernos cuando operamos en una atmósfera distinta a la de la verdad, que es en el espíritu. Entonces la espada del espíritu, que es la palabra,
La voz de Dios revelada es viva y es eficaz. O sea, cuando la espada es una espada viva y eficaz, se convierte en un instrumento cortante. O sea, ¿cuántos de nosotros aquí en la cocina nos hemos cortado? Hace unos meses mi mamá estaba aquí de visita y ella estaba tratando de abrir algo con un cuchillo y se le corrió el cuchillo y se cortó de tan profundo que casi le llegó al hueso el corte. Entonces, y yo puedo ver la intención de Dios con la palabra como una espada que quiere penetrar para cortar, separar y dividir la influencia del alma sobre el espíritu, rompiendo las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas y los tuétanos habla de la operación del alma para oprimir el espíritu. Cuando el espíritu está oprimido, el alma gobierna sobre el espíritu y el espíritu no puede escuchar, no puede oír. Se compromete la función espiritual en el ser humano. Y entonces, cuando la palabra viene, entra para cortar. Quiere decir que a veces la revelación no va a ser agradable porque nos va a confrontar en el interior, nos va a demandar cambio, nos va a demandar arrepentimiento, porque es lo único que nos lleva al crecimiento. Que la palabra viene, es viva, es eficaz, penetra y corta para separar el alma del espíritu, rompiendo la influencia del alma sobre el espíritu, las coyunturas y los tuétanos que se han ido afirmando en la operación del espíritu, de tal manera que toda la operación del espíritu se vio comprometida en la intuición, en la comunión, en la revelación. Y de repente dejamos de escuchar, dejamos de ver, dejamos de sentir lo que Dios quiere hacer y entramos en un gobierno de un sistema religioso. Y mire qué interesante, cuando la palabra comienza a penetrar, separar el alma del espíritu, va a discernir los pensamientos y va a discernir las intenciones del corazón. De los pensamientos y las intenciones del corazón se derivan los famosos 4 que hemos estado hablando. Paradigmas mentales, estructuras mentales o mentalidades, intenciones, expectativas y deseos. Mientras no lidiemos con los pensamientos y las intenciones del corazón, recuerde, la palabra dice, engañoso es el corazón del hombre. Engañoso. Entonces, Dios quiere llevarnos hasta ese punto de sanidad, donde podamos confrontar. Por eso Dios dice, pregunta por las sendas eternas, porque el camino que yo tengo para ti es distinto. La intención que yo tengo para ti es distinta. La expectativa que tú tienes para ti es distinta. Los deseos que tú tienes para ti son distintos. Entonces la palabra viene, penetra, separa, divide y nos quiere establecer en un patrón y en un camino para darnos descanso y reposo, para conectarnos con el futuro, para conectarnos y proyectarnos con la intención de Dios. Entonces, esta tercera instrucción, Dios te dice, pregunta, porque deseo revelarte. La revelación, cada vez que yo le pregunto a Dios, Dios me va a hablar. Y cada vez que Dios me va a hablar, Él quiere revelarme algo. Esa revelación va a provocar todo lo que hemos hablado. Es una espada que penetra, separa, divide, corta. Y esa misma palabra trae y discierne, descubre la intención, descubre el deseo, descubre la expectativa, nos revela e implanta un pensamiento nuevo. Y así es como renovamos nuestra mente. La mente no se renueva porque usted ore, Señor, renueva mi mente. La mente se renueva cuando hay una confrontación de estructuras entre la verdad y la mentira. Y eso te deja una decisión. Entonces, cuando Dios te dice, pregúntame, quiero responderte para elevarte en el propósito. Número 2, quiero revelarte capacidad, intención y permanencia. O sea, la intención de Dios es confrontarnos con estas cosas. Porque si nos apegamos al modelo que actualmente tenemos en la iglesia, te van a decir, el propósito es para que vayas y evangelices.
que traigas gente a la iglesia, que sirvas en la iglesia, que arregles las sillas porque hay que medir la humildad por el que más sirve. Entonces el que más sirve es el que estaciona los carros, el que lava los baños y el que pone sillas. Entonces nos ponen una serie de propósitos que están alejados con la intención con la que Dios te creó, están alejados de tus dones, están alejados de tus capacidades, están alejados de la intención de Dios y están alejados de Dios para que puedas permanecer. Están intencionados a que seamos parte de una rueda religiosa. Y no estoy hablando de ninguna iglesia, de ninguna. Estoy hablando de cómo las iglesias en la actualidad se pueden mover, se pueden. Entonces Dios te dice, pregunta, porque quiero revelarte mi propósito en tu vida. Quiero revelarte mi capacidad en tu vida. Quiero revelarte mi intención en tu vida. Quiero revelarte la permanencia en tu vida. ¿Para qué? Para conectarte con futuro. Sin estas cosas no tengo futuro. Entonces, usted tiene que tomar una decisión. Si sigue esta instrucción o sigue el camino que hasta ahora ha tomado. Dios dice, detente, párate, mira. Ahora pregunta. Ahora, la respuesta, curiosamente, cuando leemos Jeremías 6:16, el pueblo respondió, no andaremos en ese camino de eternidad. Quiero detenerme un momento porque Dios ya puso eternidad en tu corazón. La eternidad desafía. La eternidad desafía todo lo que es temporal. La eternidad desafía todo lo que puedes ver. La eternidad desafía tu edad. La eternidad desafía tus finanzas. La eternidad desafía todo lo que está a tu alrededor. Y Dios te dice, quiero que veas por encima de lo que puedes ver, porque quiero darte vida plena. Ahora, hay eternidad en tu corazón, en tu espíritu. Yo quiero hablar hoy a esa eternidad, que Dios ya puso eternidad en el corazón del hombre para que podamos descubrir su plan, su propósito, su intención, su capacidad para conectarte con el futuro que Dios ya habló. Como dice ese salmo, no recuerdo, 139, que dice, Dios me cubre por delante y por detrás. Eso habla de la plenitud de Dios en el tiempo. Otra versión dice, tú fuiste a mi futuro y me cubriste con tu mano para que el daño del pasado no me golpee. Hoy hablo a esa eternidad dentro de tu espíritu, que despierte en el nombre de Jesús, para empezar a preguntar las cosas correctas, para preguntar en la intención de Dios, para preguntar lo que Dios quiere que preguntemos, para ser enseñados desde la eternidad. Entonces, esta tercera instrucción tiene que ver con que Dios desea animarte a buscar, número uno, revelación. La revelación no se trata de que alguien te profetice que vas a ir a las naciones, que te van a regalar un carro, tener una casa. Mire, esas cosas son bonitas y tenemos bastante de eso. Revelación es el encuentro cara a cara con Dios que te enseña cosas que tú no conocías, que te revela lo profundo del corazón de Dios y que provoca transformación y te da autoridad para avanzar. Sea ministerial, sea personal, sea familiar. O sea, revelación tiene que ver con descubrir lo profundo de Dios. Es muy bonito que me profeticen cosas. Y curiosamente, hoy la profecía se limita a que Dios te va a usar, a que Dios te va a llevar a aeropuertos, a que Dios te va a dar carros, que Dios te va a dar dinero. Mira, esas son cosas bonitas. Y mucha gente anda en aeropuertos, en aviones, para arriba y para abajo, y no están construyendo nada. Pero está bien. Entonces, Dios quiere que tú aprendas a descubrir revelación. Dios quiere que aprendas y abraces la sabiduría. Dios quiere que aprendas y entiendas su conocimiento. La revelación y la sabiduría es parte de lo profético. No puede haber revelación sin sabiduría, ni sabiduría sin revelación.
Revelación es la administración de lo que Dios te está dando para hacerlo de la manera correcta, en la forma y en el tiempo correcto. Para poder interpretar lo que Dios está hablando. Muchas palabras proféticas, sueños que la gente tiene, se pierde porque no tenemos la sabiduría en la administración, la sabiduría para ir a la guerra. Sabiduría es una palabra compleja en el hebreo que tiene que ver con administración, tiene que ver con cómo administro mi casa, tiene que ver con cómo voy a la guerra. Significa tener la inteligencia y el conocimiento aplicado a lo que Dios me está hablando. Y eso genera conocimiento. El conocimiento es lo que va a confrontar tu mentalidad. Cuando Dios te da conocimiento a través de una revelación aplicada en sabiduría, esa palabra nueva se convierte en conocimiento. Mire, todo esto que yo estoy hablando, el año pasado yo no me lo sabía. Hoy se convirtió en conocimiento. Yo puedo expresarlo sobre sus vidas porque ya es conocimiento, pero conocimiento no humano, sino que conocimiento revelado. Y como es conocimiento revelado, se mueve en el espíritu para que usted reciba revelación y reciba sabiduría y usted reciba conocimiento aplicado para provocar un cambio en su mente y en su corazón. Entonces, a través de esta acción de preguntar, que preguntar tiene que ver con adoración, con intimidad y con rendición. Yo no puedo preguntar desde otra perspectiva. Yo pregunto en adoración, yo pregunto en intimidad, yo pregunto rendido. Porque la diferencia del pasaje bíblico que estamos utilizando como referencia, Jeremías 6:16, el pueblo no se rindió al cambio, pero yo sí quiero rendirme al cambio. Entonces, a través de esta acción, yo permito que Dios transforme mi vida y me guíe por el camino que Él ha trazado, porque Él ya tiene un camino. Y ese camino, Él ya fue a tu futuro. Él preparó el camino para llevarte a tu futuro. Recuerde, Cristo fue crucificado desde el principio del tiempo, pero se manifestó en el momento específico, porque ya Dios abrió un camino y Él ya había trazado ese camino para que Jesús llegara hasta ese lugar. Así es con tu vida, ya Dios tiene una intención trazada. Yo tengo que estar de acuerdo con Él para llegar a ese punto. Y la intención de Dios es bien, bienestar, para darte un futuro. Esa es la intención de Dios. Las circunstancias a tu alrededor quieren marcar una diferencia. Es donde el desafío de la eternidad y las circunstancias presentes entran en un choque, entran en una guerra. Es igual con la guerra espiritual. Es igual. Por ejemplo, cuando vamos a elecciones, a mí me daba preocupación lo que está pasando en algunas naciones. O sea, aprendemos a orar como cristianos, oramos como cristianos, pero ejercemos el voto como impíos. Porque no hay revelación puesta en práctica. Revelación, sabiduría y conocimiento. Entonces Dios te está diciendo, es tiempo de preguntar. Detente, mira de dónde vienes, mira dónde estás y mira para dónde vas. Y ahora pregunta, porque tengo un camino. Quiere decir que Dios te dice pregunta porque te va a desafiar. Dios te dice pregunta porque es tiempo de cambio. Dios te dice pregunta porque es tiempo de transición. Dios te dice pregunta porque quiero darte un nuevo camino. O sea, es un desafío. Entonces, esto lo vimos la otra vez. Déjeme darle estas tres cosas. ¿Cómo funcionan los famosos cuatro? Las estructuras mentales, mi mentalidad, crean las expectativas. La expectativa es lo que yo espero o lo que yo creo, lo que la sociedad me enseña de lo que debo esperar, sea mucho o sea poco. Los deseos van a impulsar y van a formar la intención.
Recuerde, todo esto se mueve a nivel del alma y engañoso es el corazón del hombre. Entonces muchas veces estamos haciendo algo desde una intención incorrecta porque tenemos un deseo. Y cuando hay un deseo herido, la necesidad de ser aprobado, la necesidad de ser aceptado, cuando tenemos una marca de rechazo, nuestros deseos están torcidos y engañosos. Entonces, por tanto, vienen y contaminan mis intenciones. Y las intenciones influencian mi forma de pensar y eso va a generar una expectativa errónea. Entonces las expectativas influyen en el deseo y viceversa. Entonces estamos muchas veces autoengañados por cosas que hacemos y que llamamos justicia, que llamamos, y la justicia del hombre es justicia propia. La conducta aprobada del hombre es legalismo. Y Dios dice, quiero que vengamos a cuentas. Quiero que te detengas del camino en el que hemos caminado por 10 años, 15 años, 20 años. Quiero que medites. Quiero que veas dónde estás. Quiero que veas el espacio que tengo para ti para crecer. Quiero que veas el espacio que tengo para ti para que puedas multiplicar. Quiero que veas mi expectativa, mi visión, mi deseo para que puedas crecer. ¿Cuántos se sienten? No me tiene que responder. ¿Cuántos se sienten satisfechos con lo que tienen hasta ahora? Hablo espiritualmente. ¿O sienten que hay un espacio para crecer? Si tienes un espacio para crecer, esta palabra es contigo. Tienes que revisar estas instrucciones. Detente, mira, analiza, rompe la influencia del pasado, porque vamos a conectarnos con lo que Dios quiere hacer. Vamos a conectarnos. Y entonces la intención siempre actúa como un puente entre el deseo y las expectativas. Engañoso es el corazón del hombre, pero el hombre entendido lo alcanzará. Quiero detenerme un momentito. ¿Habrá alguna pregunta hasta aquí? Voy un poquito rápido porque como es un Zoom distinto, creo que esto se apaga en 45 minutos. Tenemos nada más, vamos 30. Quedan 15. ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Ni los... Apóstol, A ver, buenas profeta noches. Claudia. Buenas noches, apóstol, y a todos, bendiciones. Quería, se escucha bien, ¿no? Sí, Me quedó resonando cuando dijiste construir, ¿no? Eh, y muchas veces, como decías vos, se me hizo como una especie de visión cuando dijiste que muchos andan de arriba, para abajo, yendo de aeropuerto a aeropuerto y no tienen nada construido. Y es como que yo me detuve a pensar y a preguntar en ese momento, realmente a veces eh, los hijos de Dios, los ministros de Dios, ¿no? Apóstoles, profetas, pastores, eh, creemos que realmente lo que fue construir para nosotros en un tiempo pasado, aferrados a ese modelo no religioso, la construcción la veíamos desde una perspectiva de eclesía, ¿no? O sea, construir quizás para nosotros en ese momento era llevar almas a los cultos, pero en el momento que vos estabas diciendo eso, se me hizo como una visión de que internamente era poner un cimiento nuevo, un fundamento nuevo, un ladrillo nuevo cada día, haciendo que esa espada, ¿no? Penetre cada vez más profundamente y nos haga como una edificación nueva internamente, ¿no? Hablando. Y ahí es como que yo veo claramente toda la construcción nueva a través de esta palabra que es su voz, ¿no?
trayendo revelación nueva y que es como infinita, como esa visión que te comenté un día de sin techo, o sea, bajo un cielo abierto, o sea, un espacio grande, amplio, donde uno va desarrollando, ¿no? Muchísimas más cosas que, que involucran muchas más cosas que solo tener gente adentro de una iglesia haciendo lindos cultos, emocionándose y bueno, cantando y adorando a Dios, ¿no? También, Claro, porque eso es parte, pero es como que es mucho más, para mí se abre con una visión más amplia claro. con respecto a la construcción. Import- Tiene que ver con lo mismo, intención. Yo recuerdo hace muchos años, yo formé parte y fui coordinador de la iglesia de lo que era el evangelismo. La intención del evangelismo, en mi concepto, no es que la gente venga a la iglesia, es que la gente venga a Cristo. Diseñamos diferentes programas y patrones de evangelismo masivo. Entrábamos a una colonia de 3.000, 4.000 casas y mi intención era, vamos a tocar todas las casas, 5.000 casas, con un grupo de 200 personas y vamos a predicar a Jesucristo. Y recuerdo que en ese momento, quienes fueran mis pastores, yo estaba comenzando, se molestaron conmigo porque dentro de lo que yo enseñé, en ningún momento dije, vamos a invitar a la gente a la iglesia, porque no queremos crear súbditos, sino que queremos enseñar el evangelio. Entonces, tiene que ver con la intención, tiene que ver con el deseo, que es lo que estamos hablando. Dios no diseñó el evangelio para que consigamos seguidores y adeptos. Dios creó el evangelio para que fuéramos discípulos y conociéramos la verdad y la verdad nos hiciera libres. Pues necesitamos replantearnos completamente, pero tiene que ver con el corazón, tiene que ver con entender el dinamismo de la eternidad, tiene que ver con entrar en ese proceso. Estamos a 5 minutos para terminar, entonces me voy a parar aquí. Como estoy con un Zoom distinto, me acaban de mandar el password, pero ya es muy tarde para reiniciar otra vez todo. Quiero pedirle disculpas. Yo soy muy diligente con esto, pero el Internet a veces es complicado. Así que quiero ir deteniéndome aquí. Quiero tener un tiempo para orar. Apareció Davidcito. Quiero tener un tiempo para orar, porque entendamos algo. La dimensión de Dios es en el Espíritu. Quiere decir que es eternidad. Y si yo no me atrevo a salir de mis circunstancias, sean cuales sean, económicas, sociales, de intelecto, de legalidad, si estoy en Estados Unidos y no tengo documentos, o sea, tantas cosas que están a nuestro alrededor efervescientes. Y aprendemos a que somos un remanente, llamados a vivir desde la eternidad de Dios, llamados a vivir por el poder de su voz, por el poder creativo de la palabra, porque nosotros creemos que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra y por la palabra se sostienen, pero la palabra siempre trae un elemento de confrontación para penetrar, separar y dividir y romper la influencia de los pensamientos, los deseos, las intenciones, las expectativas, las mentalidades y poder establecer una mentalidad de reino. Eso es lo que Dios quiere hacer, establecer en mi vida una mentalidad de reino. Quiero orar y luego darle el tiempo a David, que lo veo con la mano levantada. Padre, en el nombre de Jesús, hoy cerramos este tiempo de 3 instrucciones. Hoy cerramos este tiempo, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, y oramos que tu espíritu pueda penetrar sobre mis hermanos, pueda penetrar sobre cada corazón, Dios, y que podamos despertar a la realidad de que tenemos que detenernos, ver dónde estamos como iglesia, ver dónde estamos como hijos, ver dónde estamos, y es tiempo en esta hora para preguntar por la eternidad, por esas sendas eternas que tú ya pusiste en nuestro interior. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sopla de tu viento hoy, que abraza, que libera, que sana,
que rompe y que nos establece en una estructura nueva. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. David, nos quedan 3 minutos. Hola, apóstol, saludos a todos. No, muy breve, es que estaba pensando ahorita que usted estaba mencionando ciertas situaciones de nuestra vida, que sí, la parte de legalidad, la parte de la finanza. Yo estaba meditando en estos días que a veces, o bueno, voy a hablar por mí, a veces yo puedo perder, porque uno puede decir, no, tener el tiempo con Dios, piensa en la mañana, en la noche, el tiempo para leer la Biblia, y uno como que consagra cierto tiempo al día para eso, pero realmente es como hacer la típica oración del día y entregar a Dios las cosas y arrancar el día, pero yo lo estaba pensando para mí en ser más práctico e involucrar a Dios por ejemplo, yo me agendo todo. Entonces, si yo digo, si yo me agendo todo para planificar las